A petición del público en general, tengo aquí el Tank 3. Venía en una caja más grande, lo saqué. Y el Tank 3 es tan grande que ni su propia caja lo aguanta. Me lo abrieron ahí en la aduana de FedEx para revisarlo. Entonces por eso tiene esta cinta. Y yo tenía la duda de que si me lo habían tal vez robado y le habían metido un tabique, porque esto pesa bastante. Y por eso es que lo abrí para revisarlo y pues poder reclamar rápido. Pero pude darme cuenta que no. Si bien el Tank 3 es el 8849, mejor conocido como Tank 3. Y quiero que vean, porque ni su caja lo aguanta. Vean, esto ya se abrió. Digo, también en la paquetería se ve que no lo trataron muy bien. Pero vamos a abrirlo, porque quiero que vean esta cosa tan enorme. Vean nada más esto. Y antes de explorarlo, dentro de la caja no hay muchas cosas. Solamente está la base. Tenemos nuestro cable USB-C. Todos estos cables USB-C son de muy buena calidad. Y tenemos, me encanta esto, porque este es un cargador, literalmente esto es de carga rápida de 120 watts. Esta cosa, fíjense, puede entregar desde 5 volts a 3 amperes, 15 watts, 9 volts 3 amperes, 27 watts, 12 volts 3 amperes, 36 watts, 15 volts 3 amperes, 45 watts, 20 volts 5 amperes a 100 watts y 3.6 a 20 volts, 6 amperes, 120 watts. De hecho, esta cosa también pesa bastante. Este es un cargador muy bueno que lo podemos utilizar con cualquier otra cosa USB-C para cargar lo que queramos, pero es un cargador sumamente bueno porque son 120 watts, ¿ok? Es creo que el cargador más grande que tengo y que va a cargar súper rápido porque pues el Tank tiene una batería enorme. Ahorita la exploramos y bueno, viene una guía de usuario rapidísima, la garantía y un lente de protección de cristal templado para ponérselo. Pero quiero que vean el Tank, ¿ok? Voy a empujarlo. Viene en este plástico de protección, pero vean nada más el tamaño tan masivo que tiene este teléfono. Este teléfono Tank 3 es el más grande que he probado. Y al principio yo pensaba que pues este teléfono tenía un proyector, pero no, tenemos un rangefinder, es decir, un metro láser. Ahorita les voy a mostrar qué es eso. Y también podemos controlar cosas vía infrarrojo, ¿ok? Así que vean, de hecho estaba prendido, yo creo que lo prendieron ahí en la aduana. Tiene 12% de batería. Ya lo estoy conectando aquí a la red. Y como pueden ver, pues esta cosa va a ser súper ultra resistente. La batería tiene unos increíbles 23.800 miliamperes. Es un monstruo. Y pues también lo podemos utilizar como power bank para cargar otros teléfonos vía de USB a USB, ¿ok? USB-C más bien. Y tenemos también conexión 3.5 para audífonos. Aunque también tenemos Bluetooth 5.3, lo último de lo último. Wi-Fi 6, 5G. Podemos meterle 2 chips, que aquí está la bandeja. Fíjense, vamos a abrir esta bandeja porque aquí vamos a meter nuestros 2 chips y nuestra memoria. Aunque bueno, esto ya alcanza hasta 2 terabytes porque internamente tiene 512 gigas de almacenamiento. Así que por almacenamiento no vamos a sufrir con este teléfono. Por batería tampoco. La pantalla. Y voy a dejar que inicie porque quiero mostrarles las especificaciones internas. Pero vean nada más, tenemos aquí estos botones para diferentes cosas que podemos configurar. Nuestros botones de volumen y nuestro botón con lector de huella. Y naturalmente las cámaras, que las cámaras tienen algo muy especial del cual les quiero hablar, porque todas son unas super mega cámaras. Digo, este teléfono sí es muy costoso, pero la verdad es que yo no tengo idea para quién podría ser esta cosa tan grande, que me parece increíble, ¿ok? Así que acompáñenme porque el Tank 2 que les mostré se queda chiquito al lado de este. Fíjate. A ver, ya sé que les dije que íbamos a cambiar de escenario, pero siempre me quedé aquí para mostrarles el teléfono. Creo que es un buen lugar. Fíjense, esta cosa pesa... Tiene el peso del demonio, 666 gramos, ¿ok? Traemos medio kilo de teléfono en la bolsa. Y para que se den una idea del tamaño, aquí tengo una GoPro cualquiera. Y vean, ustedes más o menos se imaginan de qué grosor es la GoPro. Bueno, pues el teléfono
es prácticamente del mismo grosor que la GoPro con todo y el lente, ¿ok? Así que este sí es un monstruo de teléfono. No veo a alguien cargando medio kilo de teléfono en la bolsa, aunque bueno, hay casos muy específicos, tal vez en la construcción o en la supervivencia, que tal vez un teléfono de estos les pueda servir. La estructura de aluminio llega pues hasta acá abajo, entonces esto pues está protegido al parecer si es aluminio, y pues todas las orillas tienen este plástico protector, o sea, por lo menos en caída no vamos a tener problema, porque ya saben ustedes que un teléfono más pesado pues a la hora de caerse pues va a sufrir más, pero como todas las orillas, incluso estas de acá, son como de esta especie de goma y tiene este bisel, ese bisel va a hacer toda la diferencia, va a estar muy difícil que rompamos. Ahora, no significa que esto sea indestructible, pero pues sí va a ser muy resistente. Aquí hay goma que tiene dibujo como que parece fibra de carbono, y todo lo demás, estas partes que usualmente no se dañan, son de aluminio, ¿vale? De ahí, pues todas las funciones que tiene trabajan muy bien, pero lo que yo quiero mostrarles es esto de aquí. Primero, nuestro transmisor infrarrojo utiliza el Zaza Remote. Yo ya utilicé el Zaza Remote hace mucho tiempo, cuando les mostré cómo ponerle una luz LED en el enchufe de los audífonos para que convirtamos nuestro teléfono en control. Pero pues en este caso solamente es la aplicación, y lo cool de esto es que le podemos instalar prácticamente lo que queramos, ya sea que busquemos con la marca o si tenemos el control original, bueno, pues simplemente le vamos a enseñar y va a aprender. Esto es algo que yo utilizo bastante y que se sigue utilizando bastante, porque los aires acondicionados, las televisiones, las cajas de tele, amplificadores, todo funciona a control infrarrojo. Incluso los robots limpiadora, muchos lo tienen, cámara, y podemos hacer algo personalizado, por ejemplo. Entonces pues está muy cool que tenga esa aplicación y esa funcionalidad. Pero la otra cosa que está importante aquí, esto pareciese que es un proyector, pero no, en realidad es un telémetro. Esta cosa nos va a permitir sacar medidas con un rayo láser, ¿okay? Así que va a medir desde la punta hacia en donde esté chocando el láser, y tiene un alcance de hasta 40 metros. Fíjense bien, si se fijan, aquí yo tengo mi tapete y dice aquí 20 centímetros. Acá tenemos el 0. Entonces si yo pongo mi teléfono justo en la orilla del 20, tal vez a ustedes les parezca que está más adelante, pero es por el ángulo de la cámara, pero estamos a 20. Y si yo pongo mi GoPro aquí adelantito, ¿sí? Vamos a pisarle más bien, en empezar a medir, vamos a ver que se lanza un rayo, aunque ahí hay una doble pared, no sé si eso vaya a afectar en la medida. Sí, ¿vieron? 18, casi 19 centímetros. Entonces, pues nos está dando una medida más o menos, no sé si tenga que ver que chocó con el cristal. Voy a girar mi cámara GoPro a ver si podemos solucionarlo. Vamos a medir de nuevo. Sí, ahora sí ya chocó en otro punto. Y bueno, me sigue dando la misma medida, así que no le afectó. Tiene un ligero error, tal vez se pueda reajustar. Y ahora vamos a hacer la medida más larga. Lo voy a poner hasta el otro lado. Vamos a llegar a los 50. Y bueno, tiene que estar bien alineado. Vamos a darle en empezar a medir. Vamos a darle aquí. Y me dice que mide 506, ¿ok? Creo que mientras más lejos mejor, porque ahí sí lo midió prácticamente exacto. De hecho, incluso creo que sí midió los milímetros, porque aquí hay pequeño error y del otro lado también. Y si se fijan, vamos a medir la distancia de aquí hasta mi pared. Obviamente esto no se debe de mover, pero ahorita solamente estamos haciendo una prueba. Nos dice que estamos a 3.51 metros. Así que esto nos puede ayudar bastante a sacar medidas. Y tenemos consejos como que si hay mucha luz puede variar la medida, el ángulo, que no se esté moviendo el teléfono, también los reflejos, y cosas que reflejen mucho van a tener error, ¿ok? Así que un espejo o algo muy brillante nos va a dar una mala medida. Y como les decía, interferencia del sol directo y algunas otras fuentes de luz. Pero aún así, pues estos son metros que existen. Yo ya les había mostrado uno que me enviaron hace tiempo. Entonces está muy cool que tenga esa funcionalidad. Y también podemos sacar medidas de superficie y de volumen. ¿Por qué? Porque si se fijan aquí arriba hay un dibujo en donde vamos a ir agregando las medidas de cada una de las caras de lo que estamos midiendo. Ahorita solamente lo estoy haciendo así nada más, pero ya medimos dos caras y entonces nos dio la medida en metros cuadrados. La primera medida midió 901.901 metros y la segunda 1.035. Entonces son casi un metro cuadrado lo que mide. Y si queremos,
podemos sacar también volúmenes haciendo 3 medidas y también podemos sacar el ángulo resultante, ¿ok? O la medida de esa altura que desconocemos en una figura triangular. Entonces está muy cool que tenga el telémetro, nos va a ayudar mucho a trabajar y también podemos utilizarlo con la medida a través de la punta, o si configuramos aquí podemos hacer que el teléfono sea parte de la medida que estamos haciendo. Entonces por esa parte está muy interesante. Y la otra es, bueno, que esta cosa va a durar literalmente meses con batería en standby, y si lo estamos utilizando semana, aunque no me lo crean, esto va a durar semanas. Y también tiene toda esa caja de herramientas que ustedes ya conocen. La que más nos interesa es, pues, primero el simulador de luces. Podemos poner sonidos. Alexa, apaga el triángulo. ¿Lo ven? Tenemos esas luces. Podemos hacer que solamente una encienda o que se queden encendidas las dos, ¿ok? Vean, vamos a encender aquí la roja y la azul, ¿vale? Así que ustedes eligen y pueden cambiar los sonidos, ¿vale? Así que esa es una de las funciones que tiene, están interesantes, pero también, vamos a regresarnos con este teléfono, los gestos son hacia atrás. Tenemos nuestra cámara de camping. Así que tenemos aquí nuestro botón de apagado, el tiempo que queremos que se permanezca encendida y los modos. Así que vamos en Slightly Bright, ¿okay? Ahí está la luz baja, media y la luz más fuerte de todas. Podemos tenerla prendida ahí. La verdad es que se calienta muy poco, pero pueden ver a través de mi mano la luz, cómo es que es muy potente este LED. Y una vez que la utilizamos, si la apagamos, no nos va a dejar encenderla por 10 minutos para permitir que el LED se enfríe y que la batería también no sufra. Y también tenemos botón de SOS, que es pedir ayuda en código Morse, y pues tenemos un flash, ¿ok? Todo esto como para llamar la atención en un caso de supervivencia, pero el LED ultra gigante creo que está muy bueno. Y de nuevo, esto nos va a durar de camping mucho tiempo. Eso está padre. Tiene sistema para conectarse a la red 5G, 4.3 y todo eso, Wi-Fi 6.0. Y algo importante de esto es que quiero que vean las cámaras. Ahorita voy a hacer unas pruebas con ella, porque la del frente es de 50 megapíxeles. La cámara trasera, la principal, es de 200. La de visión nocturna, que es esta de aquí, es de 64 megapíxeles. Tenemos un telefoto de 8 megapíxeles y un gran angular. Me parece que este es el telefoto y este es el gran angular, sí, de 50 megapíxeles. Tenemos una luz LED con 2 colores de temperatura y luces infrarrojas que llegan hasta 15 metros. Eso es muchísimo. Aquí en el estudio vieron que para el otro lado son 4 metros desde donde estoy sentado. Así que voy a grabar video y fotos con el teléfono para que se den una idea. Fíjense, porque bueno, ahorita como pueden ver, estoy grabando con mi teléfono. Creo que esta es una prueba muy importante para ver cómo es que graban las cámaras y cómo graba el audio estos teléfonos. Entonces, ahorita tengo la cámara frontal y pues ahí estoy yo, están las impresoras y es el mismo ambiente con el que estoy grabando con estos micrófonos, pero ahorita estoy grabando solo con el teléfono sin ningún otro micrófono, ¿ok? Ahora voy a girar la cámara porque vamos a utilizar las diferentes cámaras, incluso la de visión nocturna, para ver qué tal se ve, ya que ahorita vamos a aprovechar que no hay tanta luz. Alexa, ya terminé. En una escala de 1 al 10. Vamos a ver que se apague la luz de fondo. Y tengo aquí algunas luces que vamos a apagar. Y vean, esa es mi cámara del frente. Déjenme apago esta última luz. Así que ahí hay un poco de luz del monitor que tengo aquí en mi cara, pero pues esa es la iluminación que tenemos con la cámara frontal. Vean cómo se ven muchos granos ahí, ya le costó trabajo, pero bueno, eso es normal en una cámara frontal. Pero vamos a ver del otro lado, porque de este lado, por lo menos aquí en el teléfono, creo yo que se ve bien. Y eso que tenemos esta pantalla que me está lanzando luz al frente. Y si se fijan, vamos a voltear hacia acá atrás. Hay un poco de iluminación. Yo no veo tantos granos en el video. Ustedes me dirán qué tan granulado lo ven, pero se ve muy fluido. No se ve que como que le cueste trabajo mover la imagen a la hora de ir moviendo la pantalla. Eso sucede cuando... Ay, perdón. Con... pues un lente muy malo para grabar en la oscuridad o un sensor muy pequeñito, ¿vale? Entonces ahí está el video. Ahora ahí estoy en el gran angular. Como pueden ver, el nivel de iluminación cambió. Se pueden ver más granos. Si se fijan ahí en el logo de Dronepedia, pueden ver que está muy granulado, pero al centro se sigue viendo claro.
Vamos a movernos hacia acá que está iluminado. Y creo que el foco funciona bien, pero si me regreso hacia el lado que está más oscuro, obviamente el gran angular ya no va a grabar tan bien. Pero bueno, es otro lente diferente a comparación de si nosotros ponemos nuestro lente normal. En un segundo. Ahí está nuestro lente normal, ya no es gran angular, vean qué bien se ve. Y también yo puedo aumentar obviamente el brillo de esto. Digo, no aumentó hasta eso tanto, pero creo que se ve bastante bien. Y el gran angular pues se defiende. Obviamente el gran angular es más para cosas iluminadas. Pero ahora vamos con la noche. Bien, ahí estamos en la visión nocturna con las luces LED que vienen incluidas. Si se fijan, en el techo no hay luces prendidas. Esos reflejos que vemos en los carros son precisamente de la luz infrarroja que es emitida por la cámara. Si yo pongo mi mano aquí, van a ver cómo allá al fondo se ve la sombra de las luces infrarrojas que tiene el teléfono. Entonces podemos ver, comparándolo yo con otros teléfonos que les he mostrado que graban en la oscuridad, puedo ver que esas pequeñas luces infrarrojas iluminan muchísimo. Vean nada más, voy a prender la luz para que se den una idea. Alexa, enciende el triángulo. Vamos a esperar a que encienda la luz. Ahí está el estudio con la luz prendida. Alexa, pon ambiente. Vamos a ver, ahí está todo encendido como ustedes lo conocen. Vamos a ver acá atrás, que es la parte más oscura porque no entra la luz. ¿Ven? Ahí está encendido, pero vamos a apagar todo. Alexa, apaga el triángulo. Vamos a esperar. Y Alexa, ya terminé. Fíjense cómo aquí la luz infrarroja debería de dejarnos ver mucho más. ¿Ven cómo todo está súper iluminado? No hay luz que esté entrando de la ventana porque ya es tarde. Pero vean esa luz que emiten estas luces LED infrarrojas. Están increíbles. Vean esa sombra en la pared. Súper definida. Eso significa que tienen mucha potencia y están muy bien orientadas. Así que con esto vamos a poder ver hasta 15 metros, si no es que más, sin ningún problema. Vean, o sea, se ve prácticamente de día y esto está completamente oscuro. Algo que esté súper oscuro es ahí abajo. Ahí no entra la luz para nada. De hecho, me da miedo. No vaya a ser que yo tenga algo que no deba mostrar, pero vean cómo se ven todos los huecos. No lo sé, esto está increíble cómo graba. Y creo que la calidad es bastante buena, enfoca súper rápido. Y no lo sé, ustedes díganme, Alexa, pon ambiente. Vamos a ver cómo cambia. Y quédense con esa imagen porque voy a cambiar a la toma normal. Vean cómo es que cambió. Ya tengo las luces encendidas. Alexa, ya terminé. Nada más una última prueba para que se den una idea. Vamos a ver, vamos a esperar a que se apague la luz. Ahí está, ¿ok? Así que ahí está la idea. Solamente lo único que me está iluminando aquí es esa pantalla que tengo pues acá atrás. Pero no hay otra. Entonces creo que esto está súper bueno. Vamos a analizarlo tantito. Alexa, enciende el triángulo. Ahora, yo no sé ustedes qué piensen de este teléfono. Creo que es un teléfono bastante costoso, pero las personas que lo van a utilizar sí van a ser personas bastante específicas. Así que, no sé, según yo, cuesta como unos $900, si no me estoy equivocando. Y creo que las cosas que tiene, pues están muy bien, las cámaras, las luces, la batería, pero es muy grande. Yo no me imagino llevando esto en la bolsa. A lo mejor necesitamos una persona muy grande, extremadamente ruda, así como con muchas bolsas o mucho espacio, no sé, porque pues esto es como por si te asaltan, también te sirve de defensa personal. No sé, ¿ustedes a quién le darían esto? Cuéntenme ahí en los comentarios. ¿Creen que vale la pena tanto teléfono? Digo, poder cargar otros teléfonos, que tenga pues acá para poder colgarlo, la carga rápida. Me acabo de dar cuenta que ese cargador de 120 watts pues es más pequeño. El de la laptop, que también se carga por USB-C, es de 65, entonces es el doble prácticamente, un poquito menos, pero aún así es muchísimo. 120 watts para cargar esta cosa, que yo lo conecté con su cargador. Se tardó 1 hora y media en cargar, si se acuerdan estaba vacío y ya ha estado prendido un buen rato. Tengo 93%, llevo 2 días jugando con él y voy a seguir. Cuéntenme si quieren ver algo en específico de esto. ¿Quieren que salgamos a ver animales o algo así? ¿O a acampar? Cuéntenme. Ahí se los dejo de todas formas abajo en la descripción. Esta cosa es nueva de paquete, así que ahí va a estar en AliExpress, me parece. Yo les dejo el enlace ahí abajo. Así que cuéntenme qué piensan. Y pues bueno, recuerden que esto es Nada que Hacer, con dispositivos antiasalto y que tienen mucha tecnología. Y nos vemos en la próxima.